Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico, de Coca-Cola y de Metropistas. Y hoy nos visita el rockstar de la energía eléctrica de Puerto Rico, el ingeniero Josué Colón. Buenas noches, don Luis, buenas noches y a toda la audiencia de su programa. ¿Cómo se encuentra? Privilegio estar aquí con usted. Para mí que tú lo estés, y mi imagen, cuando estamos grabando, hay una crisis por allá en Santa Isabel, Coamo, en todo Puerto Rico. Pero hablamos de eso ahorita. Con mucho gusto. Josué Colón es este personaje interesante de la historia de Puerto Rico que ha sido odiado y amado. Háblame de esa experiencia. ¿Tú llevas cuánto en servicio público en el sentido desde que empezaste en energía eléctrica? ¿Sabe Dios cuándo? Yo empecé en el servicio público en el 1987. 87, o sea, son unos 13, cuantos años, no hay que ir tanto al detalle. Más 20, 30 y pico de años. O sea, ¿pero fue tu primer trabajo? No fue mi primer trabajo. Yo trabajé en una compañía de diseño privada por el área de la placita de Santurce. Buen sitio. Por allá. Digo, en esa época yo creo que la placita no era lo que es hoy, pero siempre tiene que haber habido un jangueito en algún lado. Pues por ahí había una compañía de diseño que obviamente me dieron la oportunidad inicialmente, agradecido de esa oportunidad. ¿Diseño eléctrico o diseño general? Era una compañía de diseño general. Yo obviamente estaba en diseño mecánico. ¿Tú eres ingeniero? Mecánico. Mecánico. La mejor ingeniería que existe. ¿Ah, sí? Sí, correcto. ¿Qué guillo? Saben de ¿Y qué es un ingeniero mecánico? ¿Qué es un ingeniero mecánico? Pues, usualmente la gente piensa que es de motores. No. ¿Verdad? Pero además de eso, pues es una ingeniería que tiene que ver con todo lo que esté en movimiento. Para hacerlo simple. Cuando una estructura ¿verdad? Una edificación está estática, pues generalmente uno lo asocia con un ingeniero civil. ¿Verdad? Que por eso está ahí estático. Porque no se caiga. Y entonces, el ingeniero electricista, pues uno lo asocia más, pues obviamente con electricidad y ese tipo de cosas. Pero el ingeniero mecánico tiene que ver con electricidad, tiene que ver con estructura, pero en el caso de las estructuras, están en movimiento. Pues no es lo mismo, por decirlo de esta manera, un edificio que esté quieto, que una estructura similar en tamaño puede ser una grúa o cualquier otro tipo de equipo o maquinaria, como cualquier también equipo de diversión, una montaña rusa, cualquier cosa de esta. Ah, verdad. Eso lo manejaría un ingeniero mecánico entonces. Y entonces, pues, en todas esas ramas, incluyendo pues obviamente lo que tiene que ver con aerodinámica, motores de aviones, turbinas, todo ese tipo de cosas, pues está el ingeniero mecánico. O sea, es una ingeniería un poco, ahora hablando un poco más serio, bonita. O sea, es una rama de la ¿verdad? De todas las carreras de la ingeniería que existen, pues es una que cuando uno le pregunta. ¿En Mayagüez? En Mayagüez, correcto. Y entonces me dijiste que empezaste en esta compañía privada. ¿Puedes decir el nombre o es algo...? Si supieras que no me acuerdo. No sé. Ese es el efecto placita. Sí. Entonces de ahí pasaste a energía eléctrica. Y no, después de eso pasé a trabajar como ingeniero de mantenimiento de las estructuras asociadas al ejecutivo, al gobernador. Ah. O sea, a Fortaleza. Sí, pero incluía Fortaleza, el Palacio Rojo, el Centro de Recepciones y otra serie más de edificaciones que hay en el Viejo San Juan, mayormente, que están asociadas al primer ejecutivo. Eso fue cuando era gobernador el licenciado Rafael Hernández Colón. Tú entraste, mira, qué bochinche. Entró con los populares. Para que tú veas. ¡Anda! Cómo cambian los tiempos. Pues fíjate que eso tiene una historia peculiar e interesante. Cuéntame eso, porque yo creo que eso, para mí es noticia. Tú, en un momento dado, tú eras el PNP más odiado del planeta. Y resulta que empezaste con Hernández Colón. En su tercer cuatrenio o segundo, algo así, por allá. El segundo consecutivo, el tercero. Algo así. Sí, y eso tiene una historia y tiene que ver con que en el área de Fortaleza ocurrieron unos eventos
¿verdad? Eso es lo que me dice después el arquitecto Mariano Corona, que entiendo que falleció. Falleció, sí. Y era como que él tenía que ver con con preservación histórica y todo eso. Exacto, pues en aquellos tiempos pasó algo en Fortaleza que incomodó al señor gobernador con, ¿verdad?, con los mantenimientos y demás, que estuvo relacionado con recuerda la visita del rey, el 5º centenario. Correcto. Y todo eso, pues está asociado con eso. Y pues el gobernador dio instrucciones de que se reclutara un nuevo ingeniero, pero que no se hiciera por recomendación de nadie, que se contratara a una compañía de headhunter. O sea, por mérito, de verdad. Sí, por headhunter, una compañía de estas de reclutar empleados. Y pues yo fui a todas esas entrevistas, me acuerdo que fue en Atorrey, eran los cuarteles o las oficinas de esa gente. Y siguieron, qué sé yo, como 3 o 4 entrevistas, si no recuerdo mal, hasta que llego a la oficina, no a la oficina del gobernador, pero a la oficina de Mariano Corona. Ok. Como que a la última entrevista. Y ahí, en esa conversación que hubo con el arquitecto Mariano Corona, muy profesional, muy... ¿No lo conocía? No sé quién era. Lo conocí ahí ese día. Y muy próspero en todo el sentido de la palabra. Pues él me entrevista, me dice, mira, que ese trabajo tiene que ver con asuntos que son sensitivos, de mucha confianza, confidencialidad, ese tipo de cosas. La casa literalmente, exacto, donde duerme el gobernador y donde está su staff más íntimo. Exacto. Y entonces, pues me hace todas esas entrevistas y me dice, y la compañía que se contrató te está recomendando. Nosotros entendemos que eres la persona, pero queríamos... porque hasta ese momento uno no sabía para qué era el trabajo. ¿De verdad? No, yo llegué allí a esa oficina sin saber que era para trabajar en esa área. Todo fue bien... misterioso, ¿no? Sí, como que, mira, de ingeniería mecánica, mantenimiento de aire acondicionado, sistema sanitario, sistema de agua potable, mantenimiento de edificios, ese tipo de cosas. Entonces, pues, él en una me dice, vuelve y me repite que era un asunto un trabajo de confianza. Y ahí es que viene y me dice que el trabajo iba a ser en Fortaleza, en los edificios que tienen que ver con el primer ejecutivo, y pues obviamente que el trabajo que ese era el trabajo, por decirlo de esa manera. Cuando él me dice eso, yo le dije, mira, yo creo que aquí hay un error. Yo lo que le digo al arquitecto, yo podía tener 20 y pico de años, 22 años, algo así, como mucho, joven. Y entonces... Te acabaste de graduar, sí. Y entonces, pues, cuando él me dice eso, pues yo me preocupo. ¿Por qué tú le dices eso? ¿Por política? Sí, porque entonces yo... ¿Ya tú eras PNP? Seguro, si yo era en mis años de estudiante, pues yo participaba en todo lo que tenía que ver con asuntos que fueran relacionados más bien con la estadidad. O sea, con ese tipo de... Allá en Mayagüez. Allá en Mayagüez, sí, correcto. Como los diferentes grupos estudiantiles que hay que tienen diferentes causas. Pues yo estaba en el que creía en la estadidad. Pues entonces cuando él me dice eso, yo digo, mira, yo creo que aquí tú levantas banderas. Dice. Sí, yo creo que aquí hay un problema. Y él, ¿pero por qué? No, mira, si tú pasas toda la entrevista. Y yo le digo, no, mira, yo quiero ser claro. Transparente. Lo que sucede es que agradezco la oportunidad y todo lo que, ¿verdad? Pero el asunto es que yo soy estadista, yo creo en la estadidad. Pertenecía a grupos de esa ideología en la universidad. Nada de que preocuparse, pero que... Sí, no te pusieras bomba. Exacto, nada que ver a eso. Era que uno pues defendía los foros que se daban y la vida estudiantil, como es la vida estudiantil. Pues entonces, cuando yo le digo eso, él me dice, bienvenido. Él me dice esa contestación cuando yo le digo eso, que yo esperaba que ahí pues como que... Sí, pues gracias, bueno, exacto. Nos vemos. Pues no, ahí fue que me dijo, bienvenido al trabajo. Y me dice, eso era lo que estamos esperando, porque esto es un trabajo que obviamente envuelve confianza. Y al tú ser honesto y decir
Sí, ya, las cosas como estoy eran. seguro que ya te habían carpeteado. Después me enteré que, oye, averiguan todo, oye, porque es un asunto de seguridad. Claro, pues O sea, yo no lo veo como nada malo. Es que si va a estar caminando por allí, por donde está el señor Oyendo, gobernador y viendo. todo, pues tienen que saber quién es en todos los sentidos. Vamos a una pausa y regresamos con esta revelación de que le dieron break al estadista Josué allá en Fortaleza en el 90 y tanto. Continuamos en Palante Baricua con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro de Puerto Rico, con Josué Colón, director ejecutivo de Prepa. No lo dije al principio, yo supongo que todo el mundo lo sabe. Prepa existe, o sea, la Autoridad de Energía Eléctrica existe y tiene un director ejecutivo. No lo dejan hablar mucho, pero qué bueno que está aquí. Mira, entonces, ¿estuviste en Fortaleza cuánto tiempo? No veas que te votaron cuando llegó Rosselló. No, el asunto es que yo estuve en Fortaleza desde como un año, desde 1987 a O principios sea, que de fue a 1900. principios de cuatrienio. Sí, fue cuatrienio empezaba 1987, así como recién graduado, y luego pasé a Energía Eléctrica en enero de 1988. Todavía bajo la gobernación de Hernández Colón. Sí, y fue por una convocatoria igual que se hizo y uno llenaba el formulario y qué sé yo. O sea, y by the way, yo debo decir que esa experiencia, ¿verdad? Dentro de Fortaleza en aquellos tiempos, nunca el gobernador me hablaba directamente, me decía lo que él entendía correcto. En una ocasión me dijo, aquí va a haber mucha gente que te va a pedir esto, en cuestión de mejoras a las facilidades o cambia esta cerradura o píntate esto o arregla aquel aire. Él me decía, tú anotas todo, pues no hagas nada. me decía, Que lo chequeara con él. me decía, el que va a ser responsable de cualquiera de las cosas que tú hagas, soy yo. Pues yo soy el que decido. The buck stops here. Y bueno, era en todo, pero si eran cosas que uno pudiera... Tú sabes que Hernández Colón tiene una frase famosísima que decía, si las responsabilidades son mías, las decisiones van a ser mías. Es algo en la época parecido. cuando se enfrentaba en la sucesión con Muñoz, Sí. y fue algo así como, espérate, si los platos rotos los voy a pagar yo voy a tomar decisiones. Yo tomo las decisiones. Sé que es cónsono con esa filosofía. Sí, y así fue, y cuando él tenía que... ¿Tuviste problemas? Nunca, nada. Cuando él necesitaba algo que se realizara con más premura por alguna visita o algo que se reciben dignatarios en la fortaleza y demás, pues como usted mencionó, la fortaleza también es la residencia, y hay pues un área de ese edificio que es la residencia. Que es privada, ¿sí? Cuarto Exacto. piso. Y entonces pues allá él Tercer me piso. recibió, tercer piso, me Tercer recibió en varias ocasiones para conversar conmigo. Cuando yo le dije que yo... Eso te iba a preguntar. Cuando dijiste, me voy para energía eléctrica, ¿qué te dijo? Eso fue interesante, porque cuando yo le digo, señor gobernador, yo agradezco mucho la oportunidad y demás, pero ¿verdad? Mi interés como ingeniero es seguir creciendo, y a mí me interesa mucho el área de power, o sea, de potencia, de producción de energía y demás. Y pues aquí lo único que había en aquel entonces era Prepa, o sea, energía eléctrica. No estaba AES, no estaba Ecoeléctrica, o sea, no había ningún Sí, otro. Prepa era un monopolio. Eso. Pues era ahí o no era en Puerto Rico. Entonces, pues él le reclama al ingeniero Carlos Alvarado, que era el director en aquella época, De Prepa, de que energía entiendo eléctrica. que también, ¿verdad? Él falleció, que cómo era que le estaba pirateando el ingeniero de Fortaleza. Fortaleza. Entonces él dice, yo no sé nada de eso, Sí, porque era un proceso. Y entonces hubo como de esas reuniones que los jefes de agencia van a Fortaleza, pues a mí me llamaron y él estuvo allí, y entonces a él le dijo, mira, ¿cómo es eso que tú me estás llevando a...? Pero era todo una broma del señor gobernador.
sea, no se interpuso. No, dijo, nada, lo que quiero que sepa es que eso tiene mi aprobación, pero me puso una condición. El sustituto tuyo lo vas a escoger tú. Ok. No me lo va a recomendar nadie. Y me puedes creer que yo le recomendé al próximo ¿A quién le recomendaste? a un ingeniero que sigue siendo una persona que estimo mucho, ingeniero Nelson Cabaza, que fue compañero mío también en Mayagüez, una persona muy competente, y que en aquel momento él se estaba graduando, yo me gradué primero y él se estaba graduando de Mayagüez. Entonces yo lo llamo y le digo, mira, tengo un guiso. yo ¿verdad? Tengo una oportunidad de trabajo, pero una condición es que no me puedo ir hasta que haya el sustituto. Y oye, yo no le podía explicar todo. Y le dije, recomendarla a quien debo para el trabajo que es no es fácil. Así que yo a ti te vi 5 años, te conozco muy bien. Ven acá, ¿y era popular, era PNP o era qué? Era popular. Ah, ok, por lo Era menos. popular. Por lo Era menos. popular. Y entonces, pues como es él, yo lo llamé y me dijo que estaba acabando de terminar. Me dijo que sí, que estaba disponible para trabajar. Lo llevé a Fortaleza. ¿Y qué te dijo? Espérate, eso me interesa ese bochinche. Tú no le has dado detalles, ¿verdad? Entonces No. tú le dices, ven para acá. ¿Y dónde es para acá? A Fortaleza. Y ahí Sí, no, pero nos encontramos primero. le hiciste la cama bien hecha. Sí, y después cuando me encuentro con él es que le explico. Y le digo, mira, es así, tú... Sí, yo quiero trabajar ahí. Y él estuvo allí muchos años. Sí. Él estuvo... O sea, dio pie con bola. Sí, y excelente. Es que era un buen, o sea, era un buen estudiante, era un buen ingeniero. Sí, pero es porque continúa haciéndolo. Sí, pero ser bueno a veces no necesariamente es suficiente para bregar con, Sí. Pero te puedo con decir, el tostón de la política. qué sé yo, 30 y pico de años posterior, que no hubo un solo reclamo sobre esa recomendación. Él cumplió su cometido allí y casualmente después entró a la Autoridad de Energía Eléctrica. También. Varios años después, o sea, pasaron. A mí me suena, él llegó a la Junta en algún momento, me suena el apellido. No, él estuvo en el área de ingeniería. Cuando la autoridad tenía una división de ingeniería, de diseño y todo, él estuvo ahí en la parte de construcción también. Y imagínate, ha pasado tantos años, él se jubiló ya. O sea, él es un ingeniero jubilado y debe estar en alguna empresa privada trabajando. Cuéntame, ¿y llegas a Energía Eléctrica a hacer qué? O sea, yo entré a diseño en Santurce, ahí un poquito antes del edificio central había otro edificio que está allí todavía al lado del metro, que se llama el edificio, en aquel momento se llama el edificio Caso, no sé si ahora se llama igual. Y ahí estaba todo el componente de ingeniería de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la autoridad tenía diseño mecánico, eléctrico, civil, arquitectura. Bueno, había mucha construcción, las plantas, o sea, tenía gente muy competente. Y nada, estuve ahí. Y en esos primeros días, ¿no te sentiste como, diablo, que yo hago aquello que estaba en el centro del chisme del país, del poder, de donde entra la gente, los dignatarios, las decisiones? Mira, yo te y de momento estás dibujando subestaciones. Sí, así mismo era. Allá en Maunabo. Y no era con AutoCAD, todavía no estaba eso. Era a pulmón. Era con el delineante y el Leroy y toda esa historia y la mesa de dibujo. Pero yo te tengo que decir que como el trabajo era bien, el que hacía allá era bien de campo, de field, yo no tenía tiempo, o sea, uno no tenía tiempo para estar pendiente de quién entraba o salía. De hecho, yo ni me enteraba porque entre bregar con los chillers que habían allí, la planta de electricidad, la mejora, la iluminación en un edificio que para tú tocarle una tuerca le tienes que pedir permiso a medio mundo porque sí. La gente porque a es veces, histórico. hasta las sillas no se podían reemplazar. Había un taller, nosotros tenemos un taller, no sé si existe todavía, que era más cerca de la Escuela de Artes Plásticas. Sí, por los garajes. Para allá. Allá habían unos talleres de conservación de ese tipo de estructura y habían prácticamente esas personas eran unos artesanos. Que era para restaurar. Y ellos restauraban, si se dañaba una silla, se le partía algo. O sea, no era mandar a alguien a IKEA. No. Y si se dañaba no sé cuál es el nombre de esto,
¿cómo se llama? El tejido ese que tiene las sillas. Sí, las sillas históricas. Eso, pues había unas personas que sabían hacer eso. Pajilla, y lo cosían allí a mano, wow. Una cosa... Vamos a una pausa y regresamos a ver por dónde más corriste en energía eléctrica. Porque yo creo que tú eres una de las personas que más conoce lo que fue y lo que se supone que sea. Pero vamos a la pausa. Regresamos a Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro de Puerto Rico. Nos visita Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y estamos explorando sus comienzos en esa agencia. Me dijiste que empezaste en diseño y después, ¿qué pasó? En una de esas crisis que ocurren en la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, porque siempre ha habido crisis, desde que yo tengo recuerdo, eso no ha sido. Eso es así, el sistema de energía siempre es un asunto bien dinámico. Para 1990... Es una manera bonita de ponerlo, dinámico. Sí, 1992, por allá, 1900... sí, yo diría que fue para esa época o un poco antes. ¿Estaba Hernández Colón o estaba Rosselló? Todavía estaba... Pues fue 92. Sí, estaba Hernández Colón, si no me falla la memoria. Y entonces hubo una situación en la autoridad que tuvo que ver con el asbesto, que no fue solamente en la autoridad, eso fue mundial, cuando se determina que es un carcinógeno. Exactamente, y pues esa era la aislación que más se utilizaba en todo ese tipo de equipo a nivel mundial. Wow. Porque tiene unas capacidades aislantes bien grandes. Pues imagínate, se tenía que entonces retirar toda esa aislación. ¿Esto es en las subestaciones? En las calderas. Eso era en las plantas. De hecho, en las plantas como tal. Pues la turbina, todas las tuberías, toda la aislación, la caldera, todo era con ese tipo de material aislante. Pues como parte de eso, pues ocurrieron una serie de eventos en el sistema eléctrico que entonces requirieron que el personal que estaba en otros departamentos se moviera como para asistir y dar mayor recurso humano al área operacional. Y preguntaron quiénes se interesaban. Y yo dije pues que yo estaba interesado. Y entonces de ahí pues me pasan a sistema eléctrico, me pasaron al ciclo combinado de Aguirre, después pasé a la planta de San Juan, después a la planta de Palo Seco. Pero eso fue como que un brinco interesante, ¿no? Pues de estar en oficina dibujando en una mesa de dibujo. Sí, a botas y capacetes. A botas y capacetes. En el field. ¿Dónde tú aprendes? O sea, ¿cómo se aprende eso? ¿Allí a los cantazos? Sí, pero fíjate, la autoridad enviaba a uno a training. O sea, yo, tanto en diseño, yo fui y tomé muchos adiestramientos aquí y fuera de Puerto Rico. Y luego cuando pasé a sistema eléctrico, igualmente cogí adiestramientos de turbina, de bomba, de sellos mecánicos, de caldera, de operaciones. O sea, la autoridad era, ¿cómo le digo? Preparaba bien a sus empleados. O sea, invertía en los empleados. Cuando tú ves muchos de estos ingenieros y celadores y demás que tienen 30, 40 años, esa gente tiene mucho training, mucho adiestramiento in-house y fuera. Y nosotros hacíamos intercambios también con otras utilidades y enviábamos empleados de nosotros. Yo fui parte de eso y a nosotros nos enviaron a Georgia Power y por allá estuvimos trabajando en reparaciones. Igualmente fueron en algún momento mecánicos, soldadores. Que ese tipo de cosas existía. ¿Cuándo es que tú has sido director ejecutivo 2 o 3 veces? Sí, en propiedad 2 veces. Al final del cuatrenio del señor gobernador Luis Fortuño y pues ahora con la oportunidad que me volvió a dar el señor gobernador Pedro Pierluisi. Esa primera fue bastante controvertible, yo me acuerdo. Sí, porque esa fue en medio de una salida de un director, era año de elecciones, Lautier se fue a huelga, o sea, a mí me tocó pasar una huelga, o sea, hablando de elecciones y primarias y todo este tipo de cosas que está en estos días, a mí me tocó pasar unas elecciones
generales, no primarias, generales. Con la UTIER 100% su empleomanía en huelga. Y no un día, esa huelga duró 2 o 3 semanas. Eso comenzó antes, cruzó las elecciones y siguió después de las elecciones. Y no se fue la luz. Entonces no hubo ninguna interrupción de servicio, nada, busquen los récords, eso no. ¿Corriste la agencia con los gerenciales entonces? O Sí. sea, ¿cómo se corre entonces la agencia? Sí, con la gerencia. Exactamente como lo acabas de decir, la gerencia y algunas de las otras uniones que no se fueron a la huelga, que apoyaron las operaciones. Por eso, porque yo me imagino que el gerencial podrá ser hasta cierto punto, o sea, mientras no se fastidie nada, funcionará todo, pero el día que haya que ir a hacer algo hands-on, pues alguien tiene que hacerlo. Sí, obviamente. Y como tú dices, trabajo especializado. Sí, había personal gerencial que también recibió adiestramiento en trabajar con torno, soldadura, todo ese tipo de cosas, pero como bien usted dice, una cosa es que tú lo aprendas y lo hagas de 1000 en 100. Que todos los días. Que todos los días. No hay duda que el empleado que hacía el trabajo diario y cotidianamente es el experto, ¿verdad? Tiene las destrezas, vamos a ponerlo así, más desarrolladas para, ejemplo, un soldador poder meterse en la caldera y hacer soldaduras especializadas en el field, no en un laboratorio con todo el ambiente controlado, sino allí metido allí. Que es peligroso. Sí. Igualmente los mecánicos haciendo reparaciones en bombas, también en los talleres fabricando piezas. Pues el que lo hacía diario y cotidiano, pues sí, las destrezas definitivamente más desarrolladas. Pero cuando ocurre la crisis uno tiene que hacer lo que le toca. Y si había que soldarle, el que tuviera que hacerlo, tenía que hacerlo. Si quedaba igual o mejor que el que lo hace todos los días, pues eso lo sabremos en su día. Lo sabremos en su día. Era otra historia. Igualmente también, si se requería traer contratistas especializados, se traían también. ¿Y cómo se resolvió la huelga? Pues nada, en aquel momento ganó las elecciones el licenciado Alejandro García Padilla y varios días después, qué sé yo, una semana o más o menos, si mi memoria no me falla, la UTIER detuvo el paro, no la reclamación, sino el paro y regresaron. La acción. Exacto. Y siguieron negociando hasta que consiguieron lo que sea. Eso nunca ocurrió. No, la oferta, lo que se había negociado, que eso a veces es una conversación que uno tiene con algunas personas de esa época, todo eso ocurrió, pero nunca las peticiones ni el convenio que estaba se firmó jamás. Y después de eso ocurrió pues los otros eventos, la emisión de bonos y demás, y por ahí que realizó la próxima administración, y después de eso pues hubo el default y demás. En tu opinión, ¿por qué fracasó energía eléctrica? Cuando digo fracasó, me refiero, es un monopolio. En teoría un monopolio es una cosa chévere porque pues, tú tienes algo que todo el mundo quiere, en este caso luz. Y fue una historia de éxito. Se electrificó Puerto Rico. Correcto. La industrialización, o sea, yo creo que era una estrella, ¿verdad? En la historia del país. Y de Estados Unidos, porque nosotros ocupamos los primeros puestos a nivel nacional en la industria eléctrica pública. Nosotros éramos los primeros en venta de energía, en producción de energía, en clientes, estábamos siempre en los primeros. Entonces la pregunta es, si tuvimos ese shining star, por llamarlo de alguna manera, tú que has estado dentro del monstruo, es más, tú viviste durante muchos de estos periodos allá adentro. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu assessment? Yo lo que creo que el cambiar la gerencia con tanta frecuencia, o sea, cuando uno mira periodos anteriores, los directores estaban 8 años o más años y podían desarrollar un proyecto de inicio a fin. La energía, o sea, construir una planta de electricidad
Sí, eso no se hace, eso ni se compra en la farmacia de la esquina o en la ferretería de la esquina, ni se construye de hoy para mañana. Igual que toda esta red de líneas de transmisión que cruzan la cordillera central. O sea, nada de eso ocurre overnight. Entonces, pues mi opinión es que llegó un momento en que empezó un cambia, por decirlo así, del pero top management. porque seguía, pero, ok. Obviamente Puerto Rico tuvo un periodo de largo estabilidad con Muñoz Marín por no sé cuántos cuatrienios en el poder. Pero en el 68 fueron 4 años. Del 72 al 76 fueron 4 años más. Después vino un periodo de 8. Correcto. Otro más de 8. Y de ahí para abajo ha sido 4-4-4. Y desde ese momento, desde que hubo el último gobierno de 8 años. O sea, que sería el de Pedro Rosselló. Ahí tú marcas un antes y un después. Sí, porque ahí se construyó Cambalache, se construyó AES, Ecoeléctrica, ¿sabes? Se diversificó. ¿Fueron buenas decisiones lo del carbón y lo del gas? Sí, totalmente. De hecho, todavía hoy en día, si la gente entiende que el costo del kilovatio, como lo es en comparación a Estados Unidos, es más alto, si no llega hasta la Ecoeléctrica y AES, que los dos producen la electricidad por debajo de los 10 centavos. Estaría más alta todavía. ¿Cuánto le cuesta ahora genera, ¿no? Pero a las máquinas del Estado producir en average? Pues depende del combustible que estén usando. Cuando las unidades... Pensando en diésel o en bunker. Diésel es 28, 30 centavos, 20 y pico centavos para arriba en producción. Que eso es costo de producción y combustible. El costo de que la máquina camine. Eso hay que añadirle todos los demás costos administrativos, transmisión, distribución, servicio al cliente, las pérdidas las pérdidas físicas, de ¿no? los que le roban la electricidad, ¿verdad? Esa es una pérdida. No, pero estoy pensando en la cuestión física. O sea, cuando usted coge electricidad y la zumba por un cable, el cable consume electricidad, por decirlo de alguna manera. Sí, se disipa por calor y esas son las pérdidas técnicas y también en la... ¿Vale cuánto con bunker, más o menos? Depende de cómo está el barril, pero usualmente cuando no está la cosa ¿verdad? Fuera de control, pues cuando tú produces en bunker estás por debajo de los 20 centavos en las unidades base. Cuando estás en diésel, como le mencioné, usualmente está por encima de los 20 y pico centavos dependiendo de la máquina. Y gas siempre está por debajo de el gas de Ecoeléctrica. Cuando entró siempre estuvo todos los 20 y pico de años por debajo de los 10 centavos. Igualmente AES siempre ha estado, ¿verdad? En su contrato original por debajo de los 10 centavos. Vamos a una pausa. Regresamos con Josué Colón de Energía Eléctrica. Continuamos en Parante Boricua con la visita de Josué Colón y el auspicio de Coca-Cola, de Claro de Puerto Rico y de Metropista. Puerto Rico está viviendo una crisis que pensábamos que iba a mejorar. Yo honestamente pensé que cuando se dividió primero la cosa de transmisión y distribución a Luma, luego el tema de Genera, que es más reciente, pues que la cosa cogería un tiempo ahí en lo que, ¿verdad? Siempre todo ¿Seguro? Cambio... Y parece que estamos peor. Bueno, parece no. Cuando miramos las estadísticas que publica el negociado de energía, Edison, ¿cómo que se llama lo que dirige Edison? El negociado de energía de Puerto Rico. Sí, correcto. Pues resulta que, más allá de lo anecdótico, que si se va la luz o dejó de irse la luz, cuando se mide cantidad de apagones, duración de apagones, estamos igual un tintín por debajo. Y hoy estamos viviendo una crisis horrible. Lo de Santa Isabel es una cosa... Santa Isabel, hay bonito, sí, bonito Coamo. Pero caramba, yo estuve sin luz 3 días en San Juan, o sea que no tengo que ver con estos fondos. ¿Cuál es tu feeling de por qué esta gente está fracasando? Fíjate, más que marcarlo... Si tú piensas que no están fracasando, igual me cambias la pregunta, ¿no? Yo entiendo... Primero, que Luma tiene que ser más empático con el cliente y que la respuesta a los reclamos de los clientes, ya sea en una avería mayor como esa que usted menciona de Cuamo, Ay Bonito, Santa Isabel, o a un cliente en una calle particular que también reclama que tiene algún problema, eso no está ocurriendo de la manera que se acostumbraba aquí. ¿Y por qué? O sea, yo tengo que asumir que la gente de Luma quiere hacer chavo,
y quiere un contrato por 1000 años. Que yo creo que es un asunto de... o sea, ellos son muy, en mi opinión personal, muy burocráticos internamente. Posiblemente para mejorar, ¿verdad? Entre las conversaciones que se han tenido, mejorar la seguridad y todo ese tipo de cosas, pero son burocráticos. Entonces, eso hace que el cliente, que antes, con todas las luces y las sombras que pudo tener la energía eléctrica, pero estaban acostumbrados a que si llamaban a energía eléctrica que se quedaban sin luz, no iban a estar tres días. O sea, que esperando a ver si llegaban. Iba a haber una respuesta. Sí. Y volvemos, y hay otra diferencia. Yo entiendo que por muchas razones se habló aquí de como que hablar de un oficial electo es hablar de politiquería, y eso no es siempre así. O sea, yo creo que cuando un oficial electo, un alcalde, un representante, el señor gobernador, llama a Luma y le notifica, mira, te estoy llamando porque en la urbanización tal del distrito que yo, ¿verdad?, represento, o el municipio, como sea, está ocurriendo esta situación de falta de servicio o de urgencia, pues yo creo que igual que ocurría antes, que con esa llamada bastaba, y el oficial que recibía la llamada en prepa se encargaba de hacer las coordinaciones correspondientes hasta el que iba a llegar al sitio, y se hacía la querella y se hacía todo lo que se tenía que hacer. Como fue. Pues ahora es como que hay que llamar como quiera como digo yo, al cuadro de Luma y hacer la querella. Pero yo o sea, a lo mejor yo estoy mal, pero yo pienso que ese oficial electo no está solicitando un favor. Ese oficial electo representa a unos constituyentes, y cuando llama al oficial de Luma, como llamaba al oficial de prepa, pues no ha ocurrido nada distinto, es lo mismo. Pues lo que debe haber es una respuesta a ese reclamo que es justo y razonable, que es que restituye el servicio a los clientes a la brevedad posible. Y que usualmente el alcalde tiene unos equipos y tiene de hecho, facilidades que te pueden ayudar. Sí, no, y de ordinario ellos ayudan. Pues esa parte, eso todavía no ha afinado. Bueno, está desafinado, no es que no ha afinado. O sea, yo lo que oigo son historias de horror de los alcaldes, que es que no los atienden. O sea, punto, que es como que si estuvieran... Esa parte de que tienen que ir y que hacer la querella de nuevo, y porque si no, no se registran los sistemas, pero es que el oficial que atendió al alcalde o al representante del senador puede hacer ese trabajo. ¿Cuál es o sea, uno no es manco, uno hace lo que tenga que hacer en el sistema y me hace la querella y le dice, mira, es en la urbanización tal, me llamó el alcalde, se hace todo el tracto o proceso administrativo, que definitivamente se tiene que registrar para que se sepa por qué se enviaron brigadas a X o Y sitio. Pero el añadir más burocracia de que, ok, te escuché, pero entonces hay que ir, que es lo que uno escucha que a cada rato reclaman. Pues y que no resuelven. Porque de nuevo, si es cuestión de erradicar una querella y alguien fue y puso los numeritos, lo que sea, y llegaron y lo arreglaron, pues un paso más. Pero el problema es que lo que yo digo es que no pasa nada. Pues esa parte, yo insisto que ellos deben mejorar. Yo entiendo que tienen personal tanto de prepa como externo, competentes en las materias que manejan. O sea, ahí hay ingenieros competentes, hay celadores, O sea, no hay incompetencia, en tu opinión. En los que ejecutan el trabajo, no son personas que son diestros en la materia. Lo que yo entiendo, vuelvo y le digo, que en la capa gerencial hay problemas. Tienen que mejorar, porque es que tienen que buscar la manera de ser más eficientes en la respuesta. Y eso no es un problema del celador o del ingeniero que está en el filo, eso es un problema de cómo la maquinaria se engrana hasta que sale la brigada o los recursos para atender. Y esa parte, yo le he dicho en varias ocasiones, ¿verdad?, a la alta gerencia respetuosamente, que yo entiendo que he vivido las dos cosas que requiere mejora. Bueno, tú viviste el momento y te ranqueaste. Después que saliste medio golpeado. Medio guayao. Medio guayao. Pos María, tú fuiste el héroe que en realidad levantó el sistema. Y ahí no había recursos, esperanza, chavos. No bueno, cuando nosotros regresamos en el 2021, la realidad era que, y eso tiene una explicación también, pues no me gusta tampoco decir que el que estaba previo no hizo su trabajo. No. Los fondos de recuperación para Puerto Rico se hicieron
de verdad y realmente disponibles en octubre del 2020. A partir de esa fecha es que las entidades gubernamentales, incluyendo energía eléctrica, podían realizar los procesos en FEMA para obligar proyectos y buscar la aprobación. Pero había que darle la luz a la gente sin chavo. Y eso ocurrió, obviamente, con el presupuesto operacional, que era restricto, ¿verdad? Todos sabemos las limitaciones. Va una corporación que ya estaba en quiebra. Correcto. Con un síndico, estaba Alex Partner, todo lo que pasó. Pues obviamente, yo cuando ocurrió el huracán, yo no estaba en prepa, yo me había jubilado, por decirlo así, retirado de la autoridad. Y pues fue lamentable lo que ocurrió y pues la historia está ahí. Yo entiendo que ese periodo lo marcó grandemente una serie de leyes ¿verdad? Que hicieron que mucho personal diestro se fuera antes de tiempo de la corporación. Entonces, cuando llega el huracán, tú tienes el problema fiscal, que sin duda alguna es primario. No tienes recursos en los almacenes, no tienes inventario. O sea, es una serie tenía los agreements para que te vinieran a asistir. Y eso tomó tiempo hasta llegó firmarlo. Whitefish y el otro, Cobra, y todavía estamos lidiando con asuntos. Todavía hay gente presa con esa vaina. Con eso. Pues, ¿qué sucede? Cuando todo eso ocurre, la empresa, además de esa restricción fiscal, también pasó por la transformación de que se firmaron unas leyes y mucha gente se fue de la autoridad para no perder los beneficios de retiro, claro, y otra serie de cosas. Pero no era un plan para achicar la agencia. No, era una. Que el privatizador tuviera que bregar con menos gente. Pues yo no sé en aquella época, por eso ocurrió antes de este proceso de transformación, pero eso hizo que gran parte del personal altamente diestro y cualificado se jubilara. Sin un proceso de transición. De reemplazo. No se transfirió el conocimiento ni nada. Entonces, encima de eso, ahí llega María. Pues es como. Perfect storm. Sí, es como un jaque mate. Entonces, pues cuando uno mira y analiza todo lo que ocurrió y mucho de la improvisación que hubo, que terminó el ejército, como digo yo, el cuerpo ingeniero, como que haciendo un takeover, y entonces era FEMA y el cuerpo ingeniero los que se hicieron cargo, por decirlo así, no de la reconstrucción, sino de la recuperación de la emergencia. Cuando en Puerto Rico pasó George, pasó Hugo, o sea, pasaron otras tormentas, no como esa. Que yo creo que la gente que estaba a cargo no tenía la experiencia. Y siempre se atendió y se reconstruyeron líneas, de todo, pero pues. ¿Y cómo ves a Genera? Genera como que entró con mejor pie, pero anda también dando traspiés ahora. Pues, en el caso de Genera, como usted bien dice, hubo una transición smooth, no hubo ningún tipo de inconveniente, se hizo la transición según ordenada y conforme a los contratos. Ellos continuaron con los proyectos de reparaciones que nosotros tenemos en curso. Pero tú entregaste eso. Sí, se entregó, no al día. No al día en el sentido día histórico, pero el plan de trabajo se estaba cumpliendo, es la información que yo tengo. Mejor de lo que yo lo recibí, para decirlo así, de esa manera. Esa es una manera. Sí, mejor de lo que yo lo recibí. Yo lo recibí con apagones de 24 horas, ¿cómo es? De diario. Apagones por falta de generación. De generación, hay que distinguir, y yo creo que es importante que la gente, independientemente de su postura con ninguno de estos temas, a veces se va a la luz porque el cable se cayó. Exacto. Porque alguien chocó con un poste. Exacto. Eso es transmisión y distribución. Correcto. Y eso, pues, es más fácil, creo yo, bregar con ello. Pues es cuestión de buscar un poste, ponerlo y poner el cable. De ordinario se afecta a menos clientes. Correcto. A menos que sea una línea muy grande de transmisión que cause un efecto cascada. Pero cuando son las unidades generatrices. Cuando es generación, pues es cuando la planta deja de botar luz y pues entonces no hay luz para repartir. Y lo común es que se afecten muchos clientes, ¿verdad? Porque son los nodos de producción de energía. Pues así se recibió y se dejó en un estado mucho más confiable, no óptimo, ni cerca de estar óptimo, pero además de eso se dejó con la generación temporera, que son 350 megavatios, se lograron recuperar los famosos Megallén de Palo Seco que estuvieron arrestados con la EPA 2 años y pico. Todo eso se logró recuperar, además de 0 fondos obligados y proyectos que había al 2021 en el área de generación, pues se dejan entre los activos de generación y los de agua sobre 4 billones obligados y proyectos corriendo. ¿Y están corriendo? Y Genera los está corriendo. ¿Qué se le ha dicho a Genera? Pues que entendemos como que bajaron el paso. O sea, como que nosotros íbamos en un momentum
posiblemente la transición, como usted menciona, pues en lo que cogen el piso, pues eso como que detuvo el momentum, pero entendemos que si todos los proyectos que están en curso se completan, porque es independiente de quién los complete, es que se completen. ¿Y cuáles son estos? Pues que las unidades nuevas que vienen para el sistema, que se obligaron 800 y pico de millones y se van a instalar sobre 200, posiblemente cercanos a los 300 megavatios en unidades de rápida respuesta, reserva para los picos. ¿Pero y cuándo será eso? El RSP se adjudica ahora. Pero es que Luma ha cogido los RSP y los ha aguantado. Bueno, en el caso de Genera, la información es que ellos lo van a adjudicar ahora. Y obviamente eso tiene una fabricación, fabricar unidades de generación. Pero eso coge 2 o 3 años. Sí, eso no es ir a la farmacia y comprarlo, vamos. Y eso pues va a tomar su tiempo, pero ya por lo menos hay un, ¿verdad? Ya hay un ¿cómo le digo? Ya se ve algo en el horizonte que va a llegar. ¿Por qué? Porque se compró, se fabricó y oye, va a tener que llegar. Y se instalará y eso pues va a añadir confiabilidad. Aquí como somos una isla que es tropical, que estamos expuestos a los huracanes todos los años, si ocurrieran eventos que apaguen el sistema, por decirlo así, pues tenemos mejor capacidad de arranque. ¿Y qué fue lo que pasó una vez? De hecho, eso ha afectado en ocasiones al sistema, pues son unidades nuevas que van a tener una capacidad de arranque y de reserva. O sea que, en general, la expectativa es que el sistema poco a poco mejore. Ese poco a poco es el que la gente quiere que sea más acelerado. Más ahora. Exacto, pues eso es una realidad. Se me acaba el tiempo. Gracias, ha sido ingeniero. Un placer. Ha sido un privilegio tenerlo aquí a la orden, hablándonos de la historia y de parte presente. de la historia. De la parte de la historia y parte del presente. ¿Cómo no? Gracias. A la orden. Gracias.